Buenos días, estimados estudiantes. El tema de hoy es la observación. La observación no solamente se utiliza como un instrumento de recolección de información, sino puede considerarse un método propiamente dicho como proceso de extracción de información de la realidad. Además, como técnica de recolección de datos, lo que busca la observación es establecer un modo sistemático, válido y confiable para extraer ya sean comportamientos o conductas que se manifiestan en nuestro entorno. Aquí la observación se puede establecer mediante esta técnica en dos niveles, verbal y no verbal. ¿Cómo podríamos entender la no verbal? Bueno, aquello que tiene que ver con gestos, conductas, eh, todo aquello que esté a nuestro alrededor y donde esté involucrado el ser humano. Es objetiva, pues se diseña previamente en control de las variables y hay varios pasos que son importantes tomar en cuenta para poder elaborar la técnica. El primer paso es definir con precisión el universo de aspectos o eventos o conductas a observar, qué y quiénes observar. Crear una guía de observación es muy parecido a crear un cuestionario. ¿Por qué? Porque igualmente hay que establecer los conceptos o indicadores variables que conformarían ese universo de elementos que yo quiero observar. Entonces hay que tener claro eso, el universo, precisarlo y especificar las circunstancias de la observación, el lugar, la ubicación temporal, además incluir todo el universo o extraer una muestra representativa de aspectos o conductas a observar. Esto también es importante porque a veces encontramos cualquier cantidad de materiales, ya sea materiales de video, gráficos, eh, información documental de algún tipo, y su gran cantidad a veces se vuelve inmanejable y por ello es importante extraer una muestra representativa de esos materiales o artefactos que tengamos para observar. Por cuarto punto sería establecer y definir las unidades de observación. ¿Qué vamos a entender en este caso como unidades de observación? Bueno, los conductas, comportamientos, eventos, hechos que vamos a observar. Como quinto elemento es establecer y definir las categorías o subcategorías de observación. Eso sería ya propiamente establecer qué observo, ¿no? En este sentido podríamos entender como, por ejemplo, un pequeño extracto de un programa de televisión y yo quiero, esa sería mi unidad de análisis, un pequeño extracto de un programa de televisión donde yo quiero observar las conductas que se desarrollan ahí, como pueden ser conductas eh, violentas, armoniosas, y de ahí puedo derivar categorías dentro de lo que es una conducta violenta, golpes, patadas, gritos, etcétera. Y es muy importante también diseñar la manera de cómo registrar estos elementos que voy a observar, estas categorías y subcategorías. Para ello necesito elaborar o diseñar un formulario, una hoja de codificación o guía de observación. El séptimo punto sería determinar el papel de los observadores. O sea, cuál va a ser el papel que el observador va a tener dentro del proceso de observación. Se puede establecer de dos formas, uno participativo y el otro no participativo. El participativo es aquel método en el cual se utiliza o se involucra directamente el investigador dentro del proceso de observación, y el no participativo es un proceso totalmente a distancia, no me involucro. Como punto 8 hay que seleccionar los observadores codificadores o seleccionar a los observadores codificadores. Esto es importante porque nos permite asignarle una codificación a cada una de las categorías y subcategorías y que después van a ser procesadas en una hoja de codificación. Proporcionar a estos observadores un entrenamiento
y que al mismo tiempo tengan las habilidades necesarias, porque en la observación la curiosidad, el detalle es muy importante. Como punto 10 hay que ejecutar una prueba piloto con el fin de calcular la confiabilidad de los observadores. Eso implica un cálculo ahí estadístico para ver cómo estos observadores son fiables dentro del manejo de los conocimientos que tienen. Además, llevar a cabo la codificación por observación. De acuerdo a cada observación hay que establecer una codificación y vaciar los datos, como mencionaba, en una hoja de codificación, obtener los totales de acuerdo por cada categoría y realizar los análisis apropiados. En esta muestra que tengo en esta presentación y un ejemplo de una guía de observación, pueden observar ustedes, valga la redundancia, cómo esta se compone de los elementos que yo mencioné: lugar, fecha, hora, qué es lo que se va a observar, la unidad de desempeño valor, en este caso sería, para este ejemplo, aprovisiona los materiales de trabajo de acuerdo a la orden de producción. Esa sería como la unidad de análisis. Y se establecen las instrucciones. Obsérvese si la ejecución de las actividades que se enuncian la realiza el capacitando que se está evaluando, y escribir una X, el cumplimiento o no, en la columna correspondiente. Asimismo, es importante anotar las observaciones pertinentes. Esto es lo que se podría conocer como una hoja de cotejo. Y entonces pueden observar ustedes en las columnas de la izquierda que lleva una codificación cada una de las categorías que se han establecido. Por ejemplo, acciones a evaluar, se coloca la bata de trabajo con base en las especificaciones, lleva el código 1, verifica que su área de trabajo se encuentra limpia y ordenada, verifica que el equipo de seguridad se encuentre en condiciones funcionales. La número 4 sería indica los departamentos que intervienen en el proceso de producción en cuanto a la codificación. 2 sería trazo y corte, almacén, confección, mantenimiento, y así sucesivamente. Ustedes estarán viendo cómo estas categorías, la columna de registro del cumplimiento que aparece ahí, solo se escribe una X, perdón, en la opción que se considera que se está observando y se está llevando a cabo. Además, trae una columna extra donde se pueden hacer anotaciones sobre lo que se observa. Esta hoja de cotejo se podría considerar como una hoja de observación no participativa, a distancia, porque no se entra en una relación directa con los observados. Esto es lo referente al tema de la guía de observación. Más adelante veremos otros instrumentos importantes para la recolección de datos. Muchas gracias.